¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hablas como hablas? ¿Qué dice tu voz sobre ti? Imagina que pudieras cambiar tu entonación, tu acento, o incluso la forma en que estructuras tus frases. ¿Seguirías siendo la misma persona? Ludwig Wittgenstein dijo una vez: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Pero, ¿y si la forma en que hablamos define algo aún más profundo? Tal vez no solo influye en cómo nos ven los demás, sino en quiénes llegamos a ser. Nuestra voz no es solo un sonido, es un relato, una identidad, un sentido de pertenencia, y a la vez puede ser la llave que abre puertas o la barrera que nos excluye de ciertas oportunidades. Ahora dime, ¿alguna vez has cambiado tu tono de voz al hablar con alguien importante? ¿O has notado cómo otros ajustan su acento dependiendo del contexto? Déjamelo en los comentarios, porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionarte cada palabra que pronuncias. El lenguaje no es solo una herramienta para expresar pensamientos o compartir ideas. Es un arma, una barrera y muchas veces un mecanismo de control. Michel Foucault lo entendió bien. El discurso define lo que es aceptable, lo que es legítimo y quién tiene derecho a ser escuchado. No hablamos en el vacío. Cada palabra que pronunciamos nos ubica en una jerarquía social, donde algunos tienen la voz amplificada y otros silenciada. Pero esto no se trata solo de quién habla más fuerte, sino de quién puede hablar de la manera correcta. Pierre Bourdieu lo llamó capital lingüístico, refiriéndose a cómo nuestra forma de hablar nos otorga o nos niega estatus. No es lo mismo hablar con un acento prestigioso que con uno considerado vulgar o rural. No es lo mismo expresarse con un léxico sofisticado que con uno sencillo o coloquial. En esta lucha de palabras, el lenguaje se convierte en una moneda social, donde algunos acumulan riqueza lingüística y otros son marginados por su manera de expresarse. El lenguaje, un juicio silencioso, que comienza desde la infancia. Desde que nacemos, el sonido de la voz humana nos moldea. Antes de siquiera articular palabras, nuestros cerebros ya están absorbiendo las reglas invisibles del lenguaje y el poder que conlleva. Estudios han demostrado que los bebés prefieren voces similares a las de sus cuidadores, rechazando sonidos que les resultan extraños o diferentes. Los niños, al hacer amigos, eligen más por el acento que por la apariencia. No importa de qué color sea su piel o cómo vistan. Si su forma de hablar es distinta, la distancia se marca de manera casi instintiva. En la adultez, esta preferencia infantil se convierte en prejuicio. Personas con acentos considerados diferentes suelen ser percibidas como menos inteligentes, menos confiables, menos competentes, aunque digan exactamente las mismas palabras que alguien con un acento dominante. Esto no es casualidad. El poder no solo se expresa en leyes o en dinero, se esconde en la forma en que hablamos. Los grupos dominantes establecen qué tipos de habla son cultos y cuáles son toscos o incorrectos. Y esta diferencia impacta la vida de las personas de maneras profundas e invisibles. El acento, más que un sonido, un símbolo de poder o exclusión. No importa si es en la escuela, en el trabajo o en la calle. Las personas que no hablan como se espera son juzgadas con rapidez y severidad. En entrevistas de trabajo, una persona con acento extranjero o regional puede ser percibida como menos capacitada, aunque su currículum sea idéntico al de otro candidato con un acento neutral. En los medios de comunicación, los presentadores y figuras públicas suelen ser seleccionados no solo por su talento, sino por su forma correcta de hablar. La diversidad lingüística rara vez tiene espacio en los discursos dominantes. Incluso en la política, los líderes ajustan su manera de hablar según la audiencia. Un acento refinado puede otorgar autoridad en ciertos círculos, mientras que un lenguaje más popular puede generar cercanía con las masas. El lenguaje se convierte en un disfraz, una estrategia de supervivencia en el juego del poder. ¿Te ha pasado a ti? Antes de seguir explorando cómo el lenguaje moldea nuestras vidas, quiero saber tu opinión. ¿Has sentido alguna vez que la forma en que hablas ha influido en cómo te tratan los demás? ¿Has sido testigo de cómo alguien era juzgado por su acento o su manera de expresarse? Déjamelo en los comentarios y sigamos descubriendo esta impactante verdad juntos. Porque en el mundo de las palabras,
El silencio nunca es neutral. La voz no solo comunica, también revela. Y en muchos casos, lo que revela no es bien recibido. El caso de Manuel Fragante es una prueba dolorosa de cómo el acento puede convertirse en una barrera invisible, más impenetrable que cualquier muro físico. Fragante, un veterano de guerra con una trayectoria impecable, solicitó un empleo gubernamental en Hawái. Su experiencia, preparación y capacidades eran innegables, pero perdió la oportunidad por una razón absurda. Su acento filipino incomodaba a los entrevistadores. No fue su falta de habilidades, no fue su falta de educación, fue su voz. Él no se rindió. Luchó en los tribunales contra esta discriminación, alegando que su rechazo fue basado en un prejuicio injusto, pero perdió el juicio. El tribunal dictaminó que negarle el puesto por su acento no era ilegal, estableciendo un precedente aterrador. En muchas partes del mundo, la discriminación lingüística sigue siendo perfectamente aceptable a los ojos de la ley. La conclusión: no importa qué tan preparado estés, si tu voz no encaja con la idea de correcto, podrías perder oportunidades sin siquiera saberlo. Y Fragante no es un caso aislado. Alrededor del mundo, millones de personas enfrentan barreras invisibles debido a su acento, su dialecto o su elección de palabras. Un trabajador latino en Estados Unidos puede ser rechazado en una entrevista simplemente porque su inglés tiene una entonación diferente. Un estudiante africano en Francia puede ser subestimado por hablar con una cadencia distinta. Una persona de una región rural puede ser vista como menos educada en una gran ciudad solo por la manera en que pronuncia ciertas palabras. El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es un filtro social que decide quién merece ser escuchado y quién será silenciado. Ahora, la pregunta es: ¿hasta qué punto nuestra manera de hablar define nuestro destino? ¿Cuántas oportunidades se han cerrado simplemente por sonar diferente? Déjame tu opinión en los comentarios, porque el acento que portas no debería ser un obstáculo, pero la realidad es que lo es. Si el lenguaje es poder, entonces controlarlo es el arma definitiva. Jean-Paul Sartre decía: el infierno son los otros, pero quizás el verdadero infierno es lo que los otros hacen con nuestra voz. Uno de los pensadores más influyentes en este tema fue Frantz Fanon, quien estudió cómo la colonización no solo esclavizaba cuerpos, sino también mentes. Y uno de los primeros golpes de todo régimen opresor no era físico, sino lingüístico. Los colonizadores prohibían los idiomas nativos para imponer su dominio. Las dictaduras suprimían dialectos para moldear la identidad nacional. Los gobiernos han usado el lenguaje como una herramienta de asimilación o exterminio cultural. El resultado es claro. Si controlas el lenguaje de una población, controlas su pensamiento. El apartheid en Sudáfrica impuso el afrikaans como lengua obligatoria, obligando a los sudafricanos negros a hablar en el idioma de sus opresores. En España, durante el régimen de Franco, el catalán, el euskera y el gallego fueron reprimidos, castigando a quienes los hablaban en público. En muchas colonias africanas, los idiomas indígenas fueron desacreditados como lenguas inferiores, promoviendo el francés o el inglés como el único camino hacia la educación y el éxito. No es casualidad. Eliminar un idioma es eliminar una cultura. Pero, ¿y si la resistencia viniera precisamente a través del habla? La historia nos ha demostrado que las palabras pueden ser armas, pero también pueden ser escudos. Comunidades han mantenido vivos sus idiomas en la clandestinidad, enseñando a sus hijos en secreto para evitar su desaparición. Movimientos sociales han reclamado sus lenguas como símbolo de identidad, restaurando su uso después de generaciones de represión. La lucha por el lenguaje sigue viva en la música, en la literatura y en las calles, donde cada palabra pronunciada en un idioma prohibido es un acto de resistencia. Porque si el lenguaje puede ser una herramienta de dominación, también puede ser un grito de libertad. ¿Conoces algún caso donde el idioma haya sido usado como forma de opresión o como símbolo de resistencia? Déjamelo en los comentarios, porque las palabras importan más de lo que creemos. Si el lenguaje puede ser un arma de opresión, también puede ser una herramienta de lucha. La filósofa Judith Butler plantea que la identidad no es algo estático, sino una construcción en constante transformación. No nacemos con una identidad rígida, la vamos moldeando con cada acto, cada palabra
y cada representación. Y es precisamente en el lenguaje donde muchas comunidades han encontrado su mayor símbolo de resistencia. Algunos han convertido su forma de hablar en un acto de subversión. Los raperos transformaron el inglés de los marginados en un arma poética de protesta. Lo que antes se consideraba incorrecto o vulgar se convirtió en una forma legítima de narrar la realidad, de denunciar la injusticia y de reclamar un espacio dentro de la sociedad. Pero la resistencia lingüística no es nueva. Las lenguas indígenas han sobrevivido siglos de represión, persecuciones e intentos de exterminio, y aún siguen vivas. A pesar de que los gobiernos coloniales intentaron borrar estos idiomas, las comunidades se aferraron a sus palabras, transmitiéndolas de generación en generación. Cada conversación en una lengua prohibida es una victoria sobre la opresión. Hablar un idioma o mantener un acento no es solo comunicación, es una declaración política. En Irlanda, la lucha por preservar el gaélico es una forma de resistencia contra la influencia británica. En Latinoamérica, los pueblos originarios han luchado por incluir sus idiomas en las escuelas y en los documentos oficiales. En el hip hop, la jerga y los modismos de comunidades racializadas han sido reivindicados como símbolos de identidad y orgullo. Nuestra manera de hablar puede ser un acto de sumisión o un acto de rebeldía. Si el poder dicta que debemos hablar de cierta forma para ser aceptados, mantener nuestro acento, nuestras expresiones y nuestro idioma puede ser una forma de desafiarlo. Y en esta guerra invisible de voces, la revolución digital está cambiando las reglas del juego. El sociólogo Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje. Es decir, la forma en que nos comunicamos es tan importante como el contenido del mensaje. Y en la era digital, el lenguaje está sufriendo una transformación radical. Por primera vez en la historia, las voces que antes eran silenciadas están siendo escuchadas. Los dialectos y modismos que antes eran considerados incorrectos, ahora tienen espacio en redes sociales, videos virales y foros digitales. Nuevas formas de comunicación, como los memes y la escritura informal, están desafiando las normas lingüísticas tradicionales. Los algoritmos y los traductores automáticos están eliminando algunas barreras del idioma, permitiendo que personas de distintas culturas se entiendan más fácilmente. El lenguaje, que antes era moldeado únicamente por las élites, ahora está siendo democratizado por los usuarios de Internet. En Twitter, las expresiones locales pueden volverse tendencia global. En TikTok, los acentos y lenguas marginadas encuentran una audiencia masiva. En los foros de discusión, la jerga y la mezcla de idiomas están creando nuevas formas de expresión. Pero esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Significa esto que la discriminación lingüística desaparecerá? El sociólogo Zygmunt Bauman, con su teoría de la modernidad líquida, nos advierte que el cambio no siempre significa progreso. Antes, las élites controlaban el lenguaje imponiendo una única forma correcta de hablar. Hoy, las comunidades digitales han roto ese modelo, pero han creado nuevas jerarquías de exclusión. El lenguaje de Internet es dinámico, pero puede ser hostil para quienes no dominan sus códigos. Los algoritmos amplifican ciertas voces, mientras que otras siguen siendo invisibilizadas. Las redes sociales pueden promover la diversidad lingüística, pero también generan nuevas formas de burla y discriminación. Entonces, la gran pregunta es, ¿nos estamos volviendo más inclusivos o simplemente estamos creando nuevas formas de exclusión digital? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en esta era de cambios, la forma en que hablamos sigue definiendo quién es escuchado y quién es ignorado. El lenguaje es más que una herramienta de comunicación. Es un filtro invisible que decide quién encaja y quién queda fuera. Muchas veces, no nos damos cuenta de cómo el prejuicio lingüístico moldea nuestras interacciones diarias. No se trata solo de preferencias personales, sino de barreras reales que afectan la vida de millones de personas. En los tribunales, investigaciones han demostrado que los testigos con acentos extranjeros son percibidos como menos confiables. Sus palabras pueden ser las mismas que las de un hablante nativo, pero su voz genera dudas en jueces y jurados. El acento se convierte en un factor de credibilidad, aunque no tenga nada que ver con la verdad. En el mercado laboral, quienes tienen acentos considerados no estándar enfrentan dificultades para obtener empleo, incluso si tienen la misma preparación y experiencia que otros candidatos.
Los empleadores asocian ciertos acentos con falta de profesionalismo, de educación o de integración cultural. En la vivienda, algunos propietarios rechazan inquilinos con acentos extranjeros o regionales bajo la excusa de que no encajan con la comunidad. El prejuicio lingüístico se convierte en una barrera de acceso a derechos básicos, como la vivienda y la estabilidad financiera. Pero lo más inquietante es que este tipo de discriminación no es algo que aprendamos de adultos. Empieza desde la infancia. La psicóloga Catherine Kinsler realizó un experimento en el que niños pequeños debían elegir imágenes asociadas a diferentes voces. Sorprendentemente, prefirieron aquellas que les sonaban más familiares, es decir, las que coincidían con su entorno lingüístico. Esto sugiere que el prejuicio lingüístico no es solo una cuestión de educación o de ideología, sino que se arraiga en la mente desde los primeros años de vida. Con el tiempo, lo que empieza como una simple preferencia infantil se transforma en un sesgo inconsciente. Y cuando llegamos a la adultez, este sesgo se convierte en discriminación real. El problema es que nadie habla sin acento. Todos tenemos una forma de hablar que revela de dónde venimos, nuestra historia y nuestras raíces. Pero no todos los acentos son percibidos con el mismo valor. Entonces, la pregunta es, ¿quién decide qué acentos son prestigiosos y cuáles son motivo de rechazo? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque en un mundo donde la voz puede ser un privilegio o una barrera, la discriminación lingüística sigue siendo una realidad silenciosa. ¿Algo que no queremos ver? Pierre Bourdieu hablaba de la violencia simbólica, un concepto que explica cómo un grupo impone su forma de hablar como la única legítima. No es una violencia física, pero es igual de efectiva para excluir y oprimir a quienes no encajan en el molde. El resultado es que millones de personas en el mundo intentan modificar su acento, su entonación o su elección de palabras solo para ser aceptadas. Los migrantes a menudo cambian su forma de hablar para evitar prejuicios. Muchas personas eliminan expresiones de su dialecto o lengua materna para sonar más educadas. En los medios de comunicación, los presentadores son entrenados para neutralizar su acento, porque solo ciertas maneras de hablar son consideradas profesionales. El mensaje es claro: si quieres ser tomado en serio, cambia tu voz. Pero aquí surge la verdadera cuestión. ¿Por qué siempre pedimos a los demás que cambien su forma de hablar en lugar de aprender a escuchar mejor? ¿Por qué no normalizamos la diversidad lingüística en lugar de exigir que todos hablen igual? ¿Por qué una persona con acento extranjero debe adaptarse, pero los nativos nunca hacen el esfuerzo de comprenderlo mejor? ¿Por qué seguimos asociando hablar bien con hablar de una sola manera? En una sociedad donde cada vez celebramos más la diversidad cultural, ¿por qué seguimos rechazando la diversidad lingüística? Aquí radica la pregunta clave. ¿Hablamos para ser escuchados o para ser aceptados? Porque si el objetivo del lenguaje es la comunicación, entonces lo importante no es cómo suena una voz, sino lo que tiene que decir. Déjamelo en los comentarios. Porque cambiar el mundo empieza por cambiar la manera en que escuchamos. Demuestran esto con tanta claridad como el lenguaje. Las palabras son las mismas, pero la voz que las pronuncia cambia todo. Un discurso puede ser inspirador en una voz y completamente irrelevante en otra. Una idea puede parecer sabia en los labios adecuados y ser ignorada cuando viene de alguien con el acento equivocado. Lo que decimos importa, pero cómo lo decimos puede determinar si alguien nos escucha o nos descarta. Nuestra manera de hablar es más que un reflejo de quiénes somos. Es una afirmación de nuestra existencia. Algunos acentos son considerados encantadores, otros molestos. Algunas formas de hablar generan respeto, otras burla. Algunas palabras son vistas como intelectuales, otras como señales de ignorancia. Pero en este mundo de juicios y expectativas, hay un poder inmenso en quienes deciden mantener su voz, incluso cuando el mundo les pide que la cambien. No es fácil. Se nos enseña que para ser aceptados debemos encajar, que para que nos tomen en serio debemos modificar nuestra forma de hablar. Pero, ¿qué perdemos en el proceso? Si tu voz fuera diferente, si tu acento cambiara, si tu forma de hablar se ajustara a las expectativas de los demás, ¿seguirías siendo tú? Porque al final del día, el lenguaje no solo es comunicación, es identidad. Ahora dime, ¿hablas para ser escuchado o para ser aceptado?